Hola a todos, aquí Nick de Jurásicas Producciones. Bienvenidos a esta nueva columna jurásica. Hoy un tema muy interesante del que quería hablarles, tomado directamente de la literatura, los fantasmas. Ahora bien, yo les digo la palabra fantasma, todos ustedes van a tener una imagen muy puntual en su cabeza de lo que es un fantasma, pero en literatura un fantasma no es simplemente una aparición o un ánima de un fallecido. No, señor, la definición literaria del fantasma es: un fantasma puede ser una persona, un animal o un objeto y puede llevar a cabo acciones inverosímiles. Pero si el relato está bien elaborado, tiene verosimilitud para el lector. Ha protagonizado una amplia gama de fenómenos sobrenaturales y extraños que van desde las apariciones maravillosas y perfectas, los elfos y los duendes, hasta las más grotescas como los vampiros y los extraterrestres. Así que nosotros, que estamos queriendo escribir nuestra historia para luego ilustrarla, vamos a aprovecharnos de la figura del fantasma para introducirlo como un elemento narrativo más. Y en este video les voy a mostrar cómo. De esta forma, amigos, acompáñenme. Para empezar, ¿qué es un fantasma? Bueno, explicando un poco más de lo que les dije en la introducción, los fantasmas no presentan una sola apariencia, sino múltiples. Ya saben, como les explicaba, no es simplemente la sábana flotante, sino cualquier elemento sobrenatural o que genere sorpresa dentro de la historia. Y lo importante que es para nosotros como autores darle toda la verosimilitud, que sea creíble todo lo que creemos alrededor de este personaje. ¿Cómo funciona el juego de la verosimilitud? Un poco lo explico en mi video sobre cómo escribir fantasía, el manejo de las reglas de un mundo. Todo esto se mantiene cuando creamos personajes sobrenaturales. Características, por ejemplo, ¿dónde ubicamos a estos personajes? Los que son fantasmas siempre tienen un contexto muy particular. Ustedes pensarán castillos, cementerios y demás. No necesariamente, pero sí un lugar que les sea propio y donde esté aislado el personaje hasta que los protagonistas vayan a molestarlo. ¿Qué más caracteriza al fantasma? El tema de la muerte. Cualquiera de estas manifestaciones está relacionada con la muerte. No necesariamente en el hecho de un personaje que muere y se convierte en fantasma. Esa es la forma metafórica, y les voy a poner ejemplos concretos que ustedes dirán: ah, bien, no lo pensé, pero tiene sentido. Otra característica: estos personajes obviamente dan miedo al pertenecer a un imaginario mundo del más allá, desconocido. Suscitan temor en los protagonistas. Esto a tener en cuenta si nuestra historia pertenece al género del suspense. Son personajes relacionados al miedo también, al miedo, a la culpa. No lo es por elección propia, sino por un sentimiento de culpa. Y aquí les pongo un ejemplo. Pueden tomar cualquier criatura popular que a ustedes se les ocurra, hacer el ejercicio y fijarse que realmente toma estas características literarias del fantasma, como ser, por ejemplo, Batman, sin ir más lejos. Es un superhéroe. Debe ser el superhéroe más popular del mundo. Es un personaje que habita aislado en su baticueva. Está relacionado a la muerte, ya que su origen es la muerte de los padres de Bruno Díaz. Y la culpa que le genera al pequeño Brunito esa muerte a manos de un criminal, lo lleva a convertirse en Batman, el Señor de la Noche. Clases de fantasmas. Dentro de la literatura, como recurso, hay varios tipos de fantasmitas. Tenemos los traslúcidos, que son los que solamente se manifiesta una parte de ellos y que suelen ser personajes burlones, como alivio cómico. Luego tenemos las hadas,
que son los personajes, digamos, de apariencia más humana y más sólida. Suelen estar envueltos en luz y suelen estar para ayudar al protagonista. Aquí tenemos como ejemplo Galadriel. Si leemos en El Señor de los Anillos cómo la presenta Tolkien, califica dentro de este tipo de personajes. Luego tenemos los gnomos y los duendes, que también son de apariencia sólida, pero más relacionado a lo mitológico o incluso a lo animal. Pueden ser tanto simpáticos como burlones o pequeños monstruos. Además temen a los humanos. Y aquí tenemos por ejemplo al señor Tumnus de las Crónicas de Narnia. Otra clasificación, las sombras. Son personajes que como bien dice su nombre, no se las suele ver más que la silueta oscura y se suele sentir su presencia más que visualizarla, se suele sentir como escalofríos. Suelen trabajar en grupos y aquí podemos incluir a los famosos dementores de El prisionero de Azkaban, que es Harris, o bien los Nazgûl de la susodicha obra de Tolkien que mencioné hace un momento. Los invisibles. Soy invisible. Solamente los podemos oír. Son espíritus que suelen ser benéficos, ayudan a nuestros protagonistas y suelen manifestarse en cualquier momento. Aquí tomaré un ejemplo de la ciencia ficción, como ser el fantasma de Obi-Wan Kenobi, del maestro Yoda. Pueden materializarse en cualquier momento, dar consejos al protagonista y después dejarlo librado a su suerte. También en algunas versiones del Pinocho, el personaje de Pepe Grillo cumplía esta función, porque en algunas adaptaciones a él lo aplastan con un ladrillo ni bien arranca la historia, así que el resto del tiempo se manifiesta al Pinocho como una conciencia, literalmente hablando. Tenemos los vampiros como siguiente clasificación. Es un personaje que ha sido castigado, un tipo de criatura que en un determinado momento revive para atormentar a los vivos. Suele ser una figura antagónica. Y en esta clasificación entran todo lo que serían, por ejemplo, momias, hombres lobo, antagonistas de nuestras historias de terror. Y la última clasificación, los extraterrestres, son fantasmas de apariencia semi-humana que pueden ser físicos, etéreos o mitad y mitad, y siempre provienen de mundos mucho más lejanos que, por ejemplo, las hadas. Entiéndase que no estamos, como ya les dije, hablando de extraterrestres literalmente, la figura del alien que viene de otro mundo, sino de un concepto literario. ¿Qué características tienen estas criaturas en común? Bueno, primero atraviesan paredes y puertas. Esto, la idea de que se pueden aparecer en cualquier sitio, como les había comentado. Por ejemplo, un superhéroe como Batman, donde hay un crimen, suele aparecer. Esa sensación de ubicuidad es propia de este tipo de personajes. La segunda característica es que pueden volar, mismo a lo que les comentaba recién. La forma en la que se aparecen estos seres en todas partes da la sensación de que tienen alas. Suelen mezclarse con las luces y las sombras, o sea, se puede creer que son seres translúcidos. Así que para dar un resumen de toda esta nueva información, sabemos que el fantasma es un personaje imaginario que proviene del mundo desconocido. Pertenecen a distintas clases que podemos recrear: translúcidos, ángeles, hadas, sombras, invisibles, gnomos, duendes, vampiros y extraterrestres. Tienen una serie de peculiaridades típicas que nosotros tenemos que conseguir que resulten creíbles. Pueden provenir del mundo de los sueños. Esto, por ejemplo, historias donde los fantasmas son seres internos que atormentan al personaje, como ser en la clásica historia de Jekyll y Hyde. Y lo que este personaje tiene que generar en el público no solo es temor, sino también un sentimiento de culpa y a la vez una sensación de amenaza. Combinando estos elementos podemos crear una historia con cierto suspenso. Ahora bien, ¿qué otros ejemplos de seres que pueden calificar como fantasmas se les ocurre? Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por haber visto este video y será hasta la próxima semana. Adiós a todos.